Era una tarde calurosa de verano en un pequeño pueblo del sur de México. Las casas de adobe se alineaban a ambos lados de las calles polvorientas, y los árboles de mango, cargados de frutas maduras, ofrecían la poca sombra que se podía encontrar en un día tan abrasante. En la plaza principal, la gente se reunía en pequeños grupos, intercambiando historias, vendiendo frutas, o simplemente disfrutando de la brisa ligera que de vez en cuando movía las hojas de los árboles. En este pueblo vivía Ernesto, un hombre que se destacaba no solo por su rudeza, sino también por su desprecio abierto por todo lo relacionado con la religión. Su vida había sido una constante negación de la fe, una burla a aquellos que creían en algo más grande que ellos mismos. Mientras los demás del pueblo se reunían en la iglesia los domingos, él se quedaba en su casa, recluido, riendo en su interior de las oraciones y los sermones que escuchaba de sus amigos y familiares. La vida es solo azar, solía decir a los pocos que se atrevían a hablarle de Dios, y el único que manda en esta vida soy yo. Ernesto era comerciante, dueño de un pequeño puesto en el mercado central donde vendía frutas y verduras. Su negocio siempre había ido bien, y su hogar, aunque modesto, era suficiente para él. No le interesaban las grandes ambiciones, ni las riquezas, ni los lujos. Solo vivía para sí mismo, disfrutando de la soledad de su pensamiento y de su aparente poder sobre la vida. En su puesto de mercado, Ernesto era bien conocido. Siempre tenía una sonrisa sarcástica en su rostro, y su risa, aunque contagiante, tenía algo de cruel. Cada vez que veía a alguien rezando o pidiendo una bendición antes de comer, no podía evitar reírse en voz baja. ¿Qué van a conseguir con esa oración?, pensaba. ¿Acaso alguien allá arriba realmente los escucha? Para él, todo era una cuestión de lógica, trabajo duro y suerte. Nada más. Un jueves por la mañana, Ernesto estaba sentado en su banco, bajo la sombra de un árbol, cuando Gabriel, un viejo amigo suyo, pasó por el mercado. Gabriel, al contrario de Ernesto, era un hombre de profunda fe. Siempre había sido amable y respetuoso, y en el fondo, Ernesto lo consideraba un tonto por su devoción. Aunque en el fondo no lo odiaba, sentía que el comportamiento de Gabriel era una muestra de debilidad. Gabriel se acercó al puesto de Ernesto y, como siempre, lo saludó con una sonrisa. Gabriel, Ernesto, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien con el negocio? Ernesto le devolvió la sonrisa, aunque algo forzada. A pesar de todo, Gabriel era uno de esos pocos amigos que tenía. Ernesto, todo bien, ya sabes. Vender frutas nunca pasa de moda. Aunque, ¿de qué sirve todo esto si la gente solo busca consuelo en cosas que no existen? Gabriel lo miró con una ligera sorpresa, pero no dijo nada. En lugar de eso, como era su costumbre, comenzó a hacer una pequeña oración antes de comprar algo. Gabriel, susurrando, mientras cerraba los ojos: Señor, gracias por este día, por la comida que nos das y por la oportunidad de seguir adelante. Que sigas bendiciendo a todos. Ernesto, sin poder evitarlo, soltó una risa burlona. ¡Ay, Gabriel! ¿Todavía con esas cosas? ¿De verdad crees que alguien allá arriba te escucha? No hay nadie, amigo, solo el destino. Gabriel, aunque sorprendido por la dureza de las palabras de Ernesto, respondió con calma. Gabriel, lo que dices es cierto, Ernesto, para ti. Pero tal vez algún día veas lo que yo veo. La fe no se trata de entenderlo todo, sino de confiar en lo que no se ve. Ernesto lo miró con desdén y le dio su cambio sin decir más. Mientras Gabriel se alejaba, Ernesto se quedó pensando, aunque no lo admitiera. En el fondo, le incomodaba la tranquilidad con la que Gabriel hablaba sobre temas que él mismo consideraba absurdos. A lo largo de esa tarde, mientras atendía a otros clientes, Ernesto se encontró varias veces pensando en las palabras de Gabriel. La fe no se trata de entenderlo todo. Se rió de sí mismo por haber dejado que esas ideas entraran en su cabeza, pero no pudo evitar preguntarse por qué sus amigos, tan simples y humildes, parecían encontrar consuelo en algo que él no lograba comprender. Esa noche, al llegar a casa, Ernesto cenó en silencio. Las paredes de su casa parecían cerrarse sobre él mientras comía. No era la primera vez que se sentía así, pero esa noche había algo diferente. Por un momento, la seguridad que siempre había sentido en su vida se desvaneció, y en su lugar quedó un vacío que no sabía cómo llenar. Se recostó en su cama, mirando el techo, pero no pudo conciliar el sueño. Pensaba en todo lo que había logrado y, sin embargo, sentía que algo le faltaba. Algo que no podía comprender. Al día siguiente, de camino al mercado, Ernesto encontró a un hombre desconocido que caminaba por las mismas calles.
No era de por aquí, su ropa era sencilla, pero algo en su presencia parecía destacar entre la multitud. Caminaba sin prisa, con una mirada profunda y serena. Cuando cruzaron miradas, Ernesto sintió una extraña sensación en su pecho, como si el extraño lo estuviera observando a través de sus ojos, viendo algo más allá de lo evidente. El hombre se acercó lentamente a su puesto en el mercado. Ernesto, un tanto inquieto por la mirada penetrante del desconocido, lo saludó sin mucho entusiasmo. «Ernesto, ¿en qué puedo ayudarle?». El hombre lo miró fijamente y, con una voz suave pero firme, dijo: «¿Por qué no crees en nada más que en ti mismo?». Ernesto se quedó estupefacto, sin saber qué responder. ¿Qué quería ese hombre de él? Nunca había sido de aquellos que se dejaban influenciar por extraños. «Ernesto, ¿qué quiere decir con eso?». «Yo creo en lo que veo, en lo que toco, en lo que puedo controlar». El hombre sonrió levemente y le dijo algo que, por alguna razón, resonó en lo más profundo de Ernesto. «Hombre misterioso, a veces, el control es solo una ilusión. Lo que realmente importa no siempre es lo que ves, sino lo que decides creer». Ernesto no supo cómo reaccionar. El hombre no pidió nada, ni dinero, ni atención. Solo lo miró un instante más y siguió su camino, perdiéndose entre la multitud del mercado. Durante el resto del día, Ernesto no podía dejar de pensar en el extraño encuentro. La sensación extraña que había sentido al cruzarse con el hombre lo perturbaba. Por un momento, la seguridad que siempre había tenido sobre la vida y sobre sí mismo comenzó a desmoronarse. A esa altura, Ernesto ya no sabía si las palabras del hombre eran una broma más o si había algo en ellas que realmente tenía sentido. Pero había algo en esa mirada profunda que no lo dejaba tranquilo. Algo que lo hacía preguntarse si tal vez, solo tal vez, había algo más allá de lo que él había creído siempre. Era como si la misma vida le estuviera susurrando que había algo que necesitaba aprender. Algo que él aún no entendía, pero que, de alguna forma, se acercaba a él. Al llegar a casa esa noche, Ernesto se sentó en su silla, mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como pequeñas luces en la oscuridad. Aunque siempre había sido escéptico, esa noche, por primera vez, se preguntó si había algo más allá de lo que podía ver, algo que nunca había considerado. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto se sintió inseguro sobre todo lo que había creído hasta entonces. Esa misma noche, mientras Ernesto intenta dormir, un sueño extraño y perturbador lo sacude. En su sueño, el hombre misterioso reaparece, y esta vez, las palabras que le dirige cambiarán su vida para siempre. Ernesto, después de su encuentro con Gabriel en el café, continúa su vida como si nada hubiera cambiado. Pero algo inquietante comienza a formarse en su corazón. La rutina diaria comienza a sentirse cada vez más vacía y la sensación de que falta algo crece cada día que pasa. Era una tarde soleada y abrasadora en San Miguel, el pequeño pueblo donde vivía Ernesto. Casas de colores brillantes se alineaban a lo largo de las calles estrechas y el sonido de los niños jugando resonaba en las esquinas. Pero a pesar del bullicio que lo rodeaba, Ernesto caminaba lentamente por las aceras, con la mirada fija en el suelo. Llevaba una sencilla camisa de lino y pantalones de sarga, como de costumbre, y parecía ajeno a la vibrante vida que lo rodeaba. En los últimos días una extraña sensación le acompañaba. Algo que no podía identificar, pero que le molestaba cada vez más. El mercado estaba concurrido, como siempre, pero él no sentía el entusiasmo que antes lo había llevado a negociar con entusiasmo con los clientes. Sus ojos recorrieron los puestos, pero ya no veía las mismas oportunidades con el mismo interés. Las frutas y verduras frescas, las telas coloridas y los aromas de las especias parecían, sin vida. Como si todo fuera una simple repetición del día anterior. Ernesto se detuvo frente a la tienda de Julio, su amigo de muchos años. Julio estaba ordenando algunas sandías en un estante, aparentemente ajeno a lo que pasaba por la mente de Ernesto. Al verlo Julio sonrió amistosamente. «Julio. Ernesto, ¿cómo va todo? Te vi un poco distraído hoy». Ernesto forzó una sonrisa y se encogió de hombros. «Ernesto. Ya sabes, Julio, la misma rutina. Las ventas van bien, la casa está en orden, pero, no sé, algo no cuadra. Es como si todo fuera en piloto automático. ¿Me entiendes?». Julio lo miró pensativo por un momento. Sabía que Ernesto no era el tipo de hombre dado a las reflexiones profundas, y mucho menos a las confesiones de insatisfacción. Pero había algo en sus ojos que decía que, en ese momento, se sentía más vacío que nunca. «Julio. Creo que, quizás estás buscando algo más de lo que ves en este mercado».
Todos esos objetos, esas cosas, ¿realmente te llenan, Ernesto? Ernesto frunció el ceño. Él no entendió lo que Julio quería decir. Ernesto, ¿qué hay más allá de eso? Eso es todo, Julio. Así es la vida. No hay nada más. Julio no respondió inmediatamente. Continuó ordenando las sandías con calma, como si estuviera esperando la respuesta correcta a la pregunta que había formulado. Ernesto, impaciente con el silencio, se apoyó en una de las columnas de la tienda, observando el movimiento a su alrededor. La gente caminaba de un lado a otro, intercambiando saludos, comprando, vendiendo, discutiendo precios. Todo parecía tan rutinario, tan aburrido. Miró el cielo azul claro y sintió una extraña sensación de incomodidad. No era el calor, ni el ruido del mercado. Era algo más profundo. Finalmente, Julio rompió el silencio. Julio, lo que te falta, amigo mío, es algo que no puedes ver con tus ojos. Todos estamos aquí, haciendo nuestras cosas, buscando el éxito, el dinero, la estabilidad, pero, al final, ¿qué es lo que realmente importa? Es no solo el trabajo, ni los objetos, ni la acumulación de bienes. Quizás se necesite algo más que una rutina diaria. Ernesto soltó una risa sin humor. Ernesto, ¿algo más? ¿Y qué sería, Julio? ¿Un poco de magia? ¿Una revelación repentina? Todo eso de lo que hablas es solo una excusa para los débiles. Aquellos que no luchan y se esfuerzan en la vida terminan buscando alguna justificación religiosa o espiritual para justificar su fracaso. Yo no soy así. Trabajo, venzo con mi esfuerzo. Julio miró a Ernesto a los ojos por un largo momento. El hombre que tenía delante ya no parecía el amigo extrovertido y seguro de sí mismo que alguna vez fue. Había algo amargo en sus palabras, algo que demostraba que estaba mucho más perdido de lo que quería admitir. Julio, no hablo de magia, Ernesto. Hablo de algo más profundo, un propósito. Y sí, puede que no lo entiendas ahora, pero tal vez en algún momento te des cuenta de que lo que estás buscando es... La felicidad no está en las cosas materiales, ni en los logros personales. Está en el corazón. Ernesto lo miró sin saber qué responder. Quiso replicar, pero las palabras parecían fallarle. No supe qué decir ante esa mirada tranquila y sabia. Pero la verdad es que no quería admitir que lo que decía Julio, en algún nivel, tenía sentido. Con un suspiro, Ernesto miró hacia otro lado y se alejó. Ernesto. Siempre es la misma conversación, Julio. No tengo tiempo para estos pensamientos. Tengo más cosas que hacer. Hasta luego. Julio no intentó impedir que su amigo se fuera. Él simplemente asintió, todavía mirando atentamente el puesto de frutas. Sabía que Ernesto no estaba preparado para escucharlo, pero algo dentro de él le hacía creer que un día lo entendería. Quizás la vida necesitaba llevarlo por un camino más tortuoso para que pudiera abrir los ojos. Mientras caminaba de regreso a casa, Ernesto se sintió aún más extraño. Lo que Julio había dicho resonó en su mente, pero no podía expresar con palabras lo que sentía. Al llegar a casa, entró y se tiró en el sofá, quitándose los zapatos. Miró las paredes de la habitación, que estaban cubiertas de pinturas y objetos valiosos que había adquirido a lo largo de los años. Nada parecía tener el mismo brillo que antes. Todo lo que allí había representado su logro y esfuerzo, ahora parecía vacío. Cerró los ojos y se permitió estar en silencio por un momento, pero la sensación de incomodidad no lo abandonaba. Faltaba algo, pero no sabía qué era. Cayó la noche y Ernesto no pudo descansar. Se dio vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Le vino a la mente el rostro de Gabriel, con aquella mirada llena de serenidad. La vida no es fácil, pero sé que hay algo más de lo que puedes ver. Esas palabras, dichas con tanta sencillez, ahora lo perseguían. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Realmente creía que algo más allá del mundo material podría llenar el vacío dentro de él? Esa noche, Ernesto no durmió. Pasó horas reflexionando sobre lo que sentía, sobre lo que realmente significaba su vida. Pero por mucho que pensó, no pudo encontrar ninguna respuesta. El vacío dentro de él solo parecía crecer. A la mañana siguiente, mientras caminaba por las calles, Ernesto pasó por una iglesia. Las puertas estaban abiertas y vio a un grupo de personas que entraban y salían. Dudó un momento, sintiendo una extraña curiosidad, pero pronto se alejó, diciéndose que era solo otra pérdida de tiempo. Pero mientras se alejaba, no pudo evitar sentir que había algo más allí. Algo que no entendía, pero que de alguna manera lo llamaba. Era un día caluroso de primavera en el pequeño pueblo de San Gabriel.
El sol brillaba intensamente, y las calles estaban llenas de polvo levantado por el viento. Ernesto caminaba por el mercado, como todos los días, con su paso arrogante y su mirada despectiva. A su alrededor, las personas estaban ocupadas en su rutina, comprando productos frescos, saludando a conocidos, pero él, como siempre, se sentía ajeno a todo eso. Para él, todo aquello era solo una rutina de mediocridad, una vida sin sentido. Al llegar a su puesto, Ernesto vio a sus amigos charlando animadamente cerca de una pequeña mesa. Gabriel, como de costumbre, estaba sentado en su lugar habitual, con una actitud tranquila y serena, como si nada en el mundo pudiera perturbar su paz. Era una de las cosas que más irritaba a Ernesto, la calma de Gabriel, esa fe que parecía irrefutable, esa paz que él nunca lograba entender. «Buenos días, Ernesto», saludó Gabriel, sonriendo como siempre, con la misma luz en los ojos que parecía irradiar esperanza. Ernesto lo miró sin decir nada, simplemente se sentó junto a él. No le gustaba mucho la forma en que Gabriel siempre intentaba meterle ideas sobre Dios, como si tuviera la respuesta a todo. Sin embargo, no podía evitar una ligera molestia en su interior. No le gustaba que su amigo se dedicara a perder el tiempo con esa fe que él consideraba una tontería. Gabriel notó el silencio incómodo y trató de romperlo. ¿Te has dado cuenta de lo que pasa alrededor? Todo tiene un propósito, Ernesto. Nada es casualidad. Ernesto soltó una risa sarcástica, como siempre. Claro, el sol sale porque Dios quiere. ¿Y la lluvia? ¿Eso también tiene un propósito divino? Vamos, Gabriel, ya basta con esos cuentos. Gabriel no se ofendió. Su sonrisa se mantuvo intacta. No se trata de cuentos, Ernesto. Se trata de ver el mundo con otros ojos. Creer que todo tiene un porqué, incluso cuando no lo entendemos. Ernesto se cruzó de brazos, observando a las personas alrededor. No podía soportar escuchar más de esas ideas. Sin embargo, antes de poder decir algo más, un hombre extraño pasó caminando por la calle. Era un hombre de apariencia sencilla, vestido con ropa humilde, pero su presencia era diferente. No era el tipo de persona que pasaría desapercibido, aunque su aspecto no destacaba por ser lujoso. Había algo en el que llamaba la atención, algo en su mirada que parecía profundo y sereno, como si todo lo que sucediera a su alrededor fuera solo una pequeña parte de algo mucho más grande. El hombre se detuvo frente a la mesa donde estaban Ernesto y Gabriel, y les dedicó una mirada que hizo que Ernesto sintiera un pequeño escalofrío en la espalda. Era una mirada profunda, como si viera algo en su interior que él mismo no quería reconocer. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó el hombre con voz suave, pero firme. Gabriel, siempre amable, le hizo un gesto para que se sentara. Claro, por supuesto. ¿Te gustaría un poco de agua o algo de comer? El hombre sonrió levemente. No, gracias. Solo quería conversar un momento. Ernesto, aunque algo desconcertado, observó al extraño. Este no parecía tener prisa ni un interés particular, pero había algo en el que lo hacía diferente. Era como si hubiera llegado con un propósito, aunque aún no entendiera cuál era. El hombre se sentó sin esperar invitación y miró a ambos, primero a Gabriel y luego a Ernesto. En sus ojos había una calma que parecía contagiar el aire, y aunque no era un hombre que impresionara a simple vista, su presencia era difícil de ignorar. Ustedes dos tienen algo en común, dijo el hombre, mirando directamente a Ernesto. Ernesto, un poco irritado por la intrusión, alzó una ceja y respondió de manera burlona. ¿De verdad? ¿Y qué es eso que tenemos en común? Porque yo no tengo nada en común con un tipo como tú. El hombre sonrió suavemente, como si entendiera su tono, pero no se ofendió. Tú te ríes de lo que no entiendes, Ernesto. Eso es lo que tienen en común. Ernesto frunció el ceño, pero antes de que pudiera replicar, el hombre continuó. Y Gabriel, aquí, ve el mundo con otros ojos. Cree que todo tiene un propósito. Pero tú, Ernesto, lo rechazas. Y eso está bien. No me malinterpretes, no te estoy juzgando. Cada uno tiene su camino. Pero permíteme decirte algo, la vida no es tan simple como la ves. Ernesto se sintió incómodo. No le gustaba que un extraño le hablara de esa manera, pero algo en sus palabras lo tocó, aunque no lo quisiera admitir. Gabriel lo miró con una ligera sonrisa, sabiendo que el hombre estaba sembrando una semilla en la mente de Ernesto. ¿Y qué es lo que quieres decir con eso?, preguntó Ernesto, ahora con un tono menos burlón, pero aún desafiante. El hombre lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que iba a decir.
Lo que quiero decir es que el mundo es más grande de lo que puedes ver, Ernesto. El universo tiene un orden, una razón, aunque nosotros no podamos comprenderlo todo. Y la gente como tú, los que rechazan la idea de un propósito más grande, están buscando algo que no saben cómo encontrar. Algo que les falta, pero no entienden qué es. Ernesto lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de irritación y curiosidad. Gabriel, por su parte, no decía nada, pero su expresión mostraba que entendía perfectamente el significado de las palabras del hombre. Eso suena como algo sacado de un libro de religión, ¿no?, replicó Ernesto con desdén, aunque una pequeña duda empezó a germinar en su mente. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó lentamente y dio unos pasos hacia el centro de la plaza. Ernesto lo observó con desconcierto, sin saber si debía reír o preocuparse. En ese momento, el hombre se giró hacia ellos y habló una última vez, sin volverse a acercar. La verdad no siempre viene en el paquete que esperamos. Pero, cuando estás listo para escucharla, te hablará. La fe no es algo que se pueda forzar. La vida misma te enseña. Y con esas palabras, el hombre misterioso comenzó a caminar por la plaza, desapareciendo entre la multitud como si nunca hubiera existido. Ernesto se quedó en silencio, mirando el lugar por donde el hombre había desaparecido. No podía quitarse la sensación extraña que había dejado en su interior. Había algo en sus palabras que resonaba en su mente, algo que no podía ignorar, pero que tampoco quería aceptar. Gabriel lo observó en silencio, esperando que las palabras del hombre hicieran su trabajo. Finalmente, Ernesto rompió el silencio. No sé qué piensas, Gabriel, pero ese tipo era raro. Y sus palabras no me hicieron sentido. Gabriel sonrió, sabiendo que solo el tiempo le daría a Ernesto las respuestas que necesitaba. No te preocupes, Ernesto. A veces las respuestas llegan cuando menos lo esperas. Ernesto no dijo más, pero en su corazón, algo había comenzado a cambiar. Quizá el hombre tenía razón. Quizá había algo más allá de lo que veía, algo que no podía entender, aún. Pero, por primera vez, una pequeña duda se había sembrado en su interior, y el camino hacia la fe, aunque incierto, parecía estar comenzando a tomar forma. La vida de Ernesto comienza a mostrar signos de debilidad. Sus certezas y su orgullo comienzan a desmoronarse a medida que enfrenta desafíos que no puede controlar. El vacío que una vez sentía ahora se convierte en un sentimiento de desesperación. Lo que una vez parecía estabilidad es ahora un reflejo del caos interno que intenta ignorar. La lucha por mantener las apariencias comienza a ser más difícil de lo que imaginaba. La luz de la mañana iluminaba tenue y tímidamente las calles de Oaxaca, como si también ella vacilara ante la dura realidad que Ernesto empezaba a vivir. Caminó rápidamente por los estrechos callejones del mercado, sin querer saludar a nadie. Ya no había brillo de confianza en sus ojos, todo parecía pesado, incluso el aire. Ernesto no podía comprender lo que le estaba pasando. Por más que lo intentaba, no podía deshacerse de la sensación de que algo dentro de él se estaba desmoronando. Cada vez más, el negocio, otrora próspero, parecía estar hundiéndose. Las ventas caían, los clientes cada vez eran más escasos y los pocos que aparecían parecían desinteresados, como si estuvieran allí por obligación más que por placer. Sus amigos, que antes lo veían como una persona segura y confiada, comenzaron a comentar el cambio que podían ver. La risa fuerte de Ernesto, que siempre había sonado como una afrenta al mundo, ahora era solo un eco vacío. Las palabras de Gabriel resonaron en su mente: tal vez necesites mirar más allá de lo que tienes ante tus ojos. Quería ignorarlo, pero no pudo. La duda estaba allí, invadiendo cada parte de su ser. Ernesto trató de encontrar consuelo en las cosas que siempre lo habían mantenido ocupado: su trabajo, su dinero, los pequeños placeres que le brindaba la vida material. Sin embargo, nada parecía llenar ese vacío que comenzaba a abrirse en lo profundo de su alma. Pasó largas noches despierto, dándole vueltas a las preocupaciones en su mente, tratando de encontrar respuestas, pero lo único que pudo encontrar fue vacío. En medio de esta tormenta interna, su amistad con Gabriel se hizo más difícil de ignorar. Ya no podía burlarse de él tan a la ligera como antes, y cada palabra de fe que Gabriel pronunciaba ahora resonaba con una verdad incómoda. Esa tarde, mientras estaba sentado en la mesa de un café, la duda se hizo más fuerte. Gabriel se acercó a él, como siempre, con una sonrisa serena y los ojos llenos de paciencia. Ernesto, hermano, dijo Gabriel, poniéndole la mano en el hombro, noto que estás preocupado. ¿Te pasa algo? Ernesto miró a Gabriel,
tratando de ocultar el desastre que había dentro de él. Nada, Gabriel. Estoy cansado de todo esto. Sonrió forzadamente y continuó, el negocio no va muy bien, pero eso es normal, ¿verdad? Todos pasamos por momentos difíciles. Gabriel, con su tranquilidad habitual, respondió, sí, pero eso no es todo, ¿verdad? No puedes engañarme. Hay algo más en ti. Te conozco y veo que algo no está bien. Quizás estés buscando en el lugar equivocado, hermano. Ernesto cerró los ojos por un momento, tratando de ocultar la incomodidad que sentía. No sé qué quieres decir. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Que todo vuelva a ser como antes. Creo que tu vida puede cambiar, Ernesto, pero no de la manera que esperas. La paz no está en las cosas que posees ni en lo que controlas. La paz viene de dentro, y a veces para encontrarla hay que perderse primero. Ernesto resopló y se levantó de la mesa. No necesito consejos, Gabriel. Necesito soluciones prácticas, no palabras vacías. Gabriel permaneció en silencio, viéndolo irse, pero en el fondo sabía que la transformación de Ernesto apenas comenzaba. Fue como si una puerta se abriera lentamente, y no pudo evitar notar que el hombre que anteriormente se había burlado de Dios comenzó a vislumbrar un camino que no entendía, pero que de alguna manera lo llamaba. Los días siguientes fueron una secuencia de frustraciones para Ernesto. Lo intentó una y otra vez, pero nada parecía funcionar. Sus ahorros se estaban agotando y ya empezaba a pensar en vender su tienda, un pensamiento que lo dejaba inquieto y amargado. Se sintió impotente, un sentimiento extraño para alguien tan orgulloso y autosuficiente. Una noche, después de un día particularmente difícil en el mercado, Ernesto se encontró sentado solo en su habitación, con la cabeza entre las manos, perdido en sus pensamientos. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba pasando con tu vida? Comenzó a recordar lo que Gabriel le había dicho y, por primera vez, la palabra fe resonó en su mente como algo real, algo que ya no podía simplemente ignorar. En ese momento de desesperación, sucedió algo inusual. Una ligera brisa entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el olor a tierra mojada y hojas secas. El viento parecía susurrar algo, y aunque Ernesto no creía en señales ni milagros, no pudo evitar sentir que la brisa traía consigo un mensaje. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, mirando el cielo estrellado. ¿Qué estaba haciendo? La noche estaba tranquila y el silencio parecía envolverlo todo. Como si el mundo entero estuviera esperando una respuesta. No sé qué hacer, murmuró para sí mismo. Y sin saber por qué, añadió, si hay algo ahí arriba, muéstramelo. Muéstrame que no estoy solo, que mi vida tiene algún propósito. Necesito algo más. Y así se quedó allí, en la ventana, mirando las estrellas, esperando una señal. Lo que no sabía era que esa noche sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que hubiera podido imaginar. Mientras tanto, Gabriel, que conocía los pasos de Ernesto, no sabía exactamente lo que estaba viviendo. Pero sentí que algo estaba por suceder. Ya no estaba seguro de si debía obligar a Ernesto a ver la verdad o esperar a que llegara allí por sí solo. En el fondo, Gabriel sabía que nadie podía obligar a nadie a creer, sino que todos, un día, tendrían que enfrentarse a la realidad de que la vida no se puede resolver solo con el propio esfuerzo. Se necesitaba algo más. El día siguiente trajo más desafíos. Por la mañana, cuando Ernesto fue al mercado, vio algo que lo hizo detenerse por un momento. Un hombre desconocido, que pasaba junto a él con expresión tranquila, lo miró con una sonrisa tranquila. Los ojos del hombre parecían saber algo que Ernesto aún no entendía. ¿Por qué miras todo esto con desdén, jovencito? Preguntó el hombre, sus palabras tan tranquilas como su mirada. ¿No crees que hay algo más allá de este mercado? Ernesto, con un impulso irritado, se alejó rápidamente, pero en lo más profundo de su ser, resonó la pregunta del hombre. ¿Algo más allá del mercado? ¿Algo más allá de las cosas que poseía? Aquellas palabras iban echando raíces en su mente como una semilla que empezaba a germinar. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que algo estaba a punto de cambiar. Y algo dentro de él se preguntó si, tal vez, este era el momento de mirar más allá de todo lo que conocía. El vacío que Ernesto intentó ignorar comienza a crecer. La incomodidad de su situación le obliga a enfrentarse a sus propias debilidades. Todavía no sabe a dónde le llevará esto, pero se da cuenta de que la vida, que una vez parecía predecible y controlada, ahora se le está escapando de las manos. El viaje apenas comienza. Era una tarde calurosa en el pueblo de San Miguel, el sol abrazaba el cielo,
y las sombras de los árboles parecían no alcanzar nunca suficiente frescura para calmar el ardor del día. Ernesto caminaba por la plaza principal, el suelo de piedra se calentaba bajo sus pies, y su mente, más que nunca, estaba agitada por pensamientos contradictorios. Habían pasado varias semanas desde que la vida de Ernesto comenzó a desmoronarse. Los negocios no marchaban bien, las tensiones familiares aumentaban, y esa sensación de vacío, que antes solo era una sombra pasajera, ahora lo invadía cada día más. Comenzaba a sentir una presión constante en su pecho, como si todo lo que alguna vez le dio sentido en la vida ya no tuviera ningún valor. Por la mañana, se había encontrado con Gabriel, su viejo amigo. Gabriel, como siempre, había intentado hablarle sobre la fe, sobre abrir el corazón y aceptar la presencia de Dios en su vida. Pero Ernesto no estaba listo para escuchar. Su mente racional no podía comprender cómo un ser invisible podía ofrecerle respuestas a sus problemas. Después de su conversación con Gabriel, Ernesto había decidido caminar por el pueblo para despejar su mente, como lo hacía siempre cuando sentía que algo lo estaba ahogando. Pero esta vez, algo en el aire era diferente. Algo lo llamaba, algo que no podía identificar, pero que lo llenaba de una extraña inquietud. Era como si todo en su entorno estuviera a punto de revelarle un secreto. Era un camino familiar, bordeado por casas de adobe y pequeñas tiendas, pero esa tarde, todo parecía extraño. Los sonidos del pueblo le llegaban amortiguados, como si estuviera sumido en una niebla, aunque el cielo estaba despejado. Cada paso que daba, su cuerpo parecía más pesado, y la incertidumbre se apoderaba de él. En la esquina de la plaza, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Era un hombre, vestido con ropa sencilla, con una capa que lo cubría parcialmente del sol. Su rostro era sereno, casi imperturbable, pero había algo en sus ojos que irradiaba una paz profunda. No era como las personas que solían pasar por ahí, ocupadas en sus quehaceres. Este hombre tenía una presencia que atraía la mirada de cualquiera. Ernesto se quedó observando por un momento. Algo dentro de él le decía que ese hombre no era alguien común. Sin saber por qué, se acercó lentamente. A medida que se acercaba, algo dentro de su pecho se apretaba, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. El hombre levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Ernesto. No había juicio en esos ojos, ni burla, solo una profunda calma que parecía tocar el alma de Ernesto de una manera que no podía explicar. El hombre sonrió levemente, como si ya supiera lo que Ernesto pensaba. Sin decir una palabra, se acercó aún más. ¿Por qué miras todo esto con desdén, joven?, preguntó el hombre, su voz suave, pero firme. Ernesto frunció el ceño, un poco desconcertado, pero no quiso mostrar su incomodidad. Le respondió con una sonrisa sarcástica. No entiendo a qué te refieres. ¿Qué desdén? Si estoy mirando la misma plaza de siempre. El hombre lo observó por unos segundos antes de hablar de nuevo. La vida que ves, el mundo que tienes delante de ti, ¿no te parece que hay algo más grande, algo más allá de lo que tocan tus ojos? Ernesto se sintió incómodo. No era la primera vez que escuchaba algo así. Gabriel, su amigo, también le había hablado de la fe, pero esas palabras nunca le habían tocado. ¿Qué podía tener este hombre de especial? ¿Qué sabía él que no supiera ya? Mira, yo vivo mi vida de manera práctica. Trabajo, hago negocios, me esfuerzo, y eso es todo lo que necesito. No necesito respuestas de alguien invisible. Si alguien tiene que darme algo, tiene que ser tangible. El hombre asintió con calma, como si esperara que Ernesto respondiera de esa forma. Entiendo tu postura, dijo el hombre, su voz llena de comprensión. Pero a veces, lo que nos parece más tangible es solo una ilusión. Hay algo más, algo que no ves porque tus ojos están cerrados. Ernesto, que siempre había tenido una visión escéptica de la vida, no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. Miró al hombre, buscando una respuesta más concreta, pero lo único que encontraba era una calma inquebrantable. ¿Entonces qué me estás diciendo? ¿Qué debo dejar todo lo que conozco y creer en algo que no puedo ver ni tocar?, preguntó Ernesto, su voz cargada de escepticismo. El hombre sonrió levemente, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia el horizonte, hacia las montañas que se alzaban a lo lejos, cubiertas de nubes que parecían aún más densas de lo normal. No te estoy pidiendo que dejes todo lo que conoces, pero te invito a abrir tu corazón, a permitir que algo diferente entre en tu vida. No es un acto de renuncia, sino de apertura. Ernesto, confundido, sintió una necesidad imperiosa de comprender lo que el hombre decía. Sus palabras lo tocaban, pero no de la forma en que esperaba.
Algo en su interior se removía, pero no estaba dispuesto a aceptar algo que no podía comprender. De repente, el hombre se acercó un poco más y, con una voz aún más suave, dijo: ¿Sabes qué te falta, Ernesto? El nombre de Ernesto resonó en su mente con fuerza. Nadie lo llamaba por su nombre de esa manera, nadie lo había pronunciado con tanta seguridad. Ernesto, desconcertado, apenas logró articular una respuesta. ¿Qué me falta? El hombre sonrió una vez más, y por un breve instante, Ernesto sintió que el tiempo se detenía. Te falta la fe. La fe en algo más grande que tú. La fe en lo que no puedes ver, pero que está ahí, siempre presente, esperando que lo aceptes. Las palabras del hombre le golpearon el corazón con una fuerza inesperada. Ernesto dio un paso atrás, como si algo invisible lo empujara. ¿Fe? ¿Eso era lo que le faltaba? No podía creerlo. Se sintió ridículo por siquiera pensar que esas palabras pudieran tener algún sentido. Antes de que pudiera responder, el hombre dio media vuelta, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Se alejó lentamente, y Ernesto, aún confundido, no pudo evitar seguirlo con la mirada. El hombre desapareció entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Ernesto permaneció inmóvil, con la sensación extraña de que algo había cambiado en él. Un vacío, hasta ese momento familiar, comenzaba a sentirse diferente. No era solo vacío, sino un espacio por llenar, un espacio que había ignorado durante tanto tiempo. Ernesto se quedó allí, parado en medio de la plaza, mirando al lugar donde el hombre había estado. Por un momento, se sintió completamente perdido. Pero al mismo tiempo, algo en su interior había despertado. No sabía qué significaba todo eso, ni qué debía hacer con esa revelación, pero algo le decía que no podía ignorarlo. Se dio vuelta lentamente y caminó hacia su casa, el sol comenzando a ponerse en el horizonte, pero algo había cambiado en su corazón. La gran revelación no había sido un milagro visible, ni un suceso asombroso, sino una simple verdad que había llegado a él de la manera más inesperada. La fe. Algo tan simple y tan profundo, que podía transformar su vida si tan solo lo permitiera. Ernesto está a punto de probar sus propios límites, desafiando lo que cree sobre Dios y la fe. Su angustia y su duda llegan al punto máximo y clama por respuestas. ¿Qué pasará cuando finalmente pida una señal? ¿Podrá el Señor responderte? Era una tarde bochornosa, como tantas otras que Ernesto había pasado en su vida. El calor del sol alteró su estado de ánimo, haciendo que sus pensamientos fueran más pesados y oscuros. Caminaba por las calles del pueblo, con la mirada fija en el suelo y las manos en los bolsillos. Sentía como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, y ese peso, de hecho, parecía ser más una consecuencia de su propia resistencia a la idea de algo más grande. Durante meses, Ernesto había intentado ignorar lo que no podía entender. La fe, las oraciones, la religión, todo le parecía vacío, un montón de palabras sin significado. Pero algo estaba empezando a cambiar dentro de él. La sensación constante de que estaba perdida no desaparecía. Al contrario, parecía crecer cada día. La sensación de que su vida no tenía sentido crecía y cuanto más se alejaba de la idea de Dios, más falta de sentido se apoderaba de su alma. Aquella tarde en particular, algo dentro de él se rompió. Estaba cansado de sentirse pequeño en la vida, de sentirse derrotado por algo que no podía controlar. Y fue en ese momento de desesperación, cuando ya no sabía a quién recurrir, que una idea comenzó a tomar forma en su mente: si realmente existe un Dios, si Él es real, entonces necesita mostrarme algo. Necesito una señal. Necesito una prueba concreta de que Él me está escuchando. Ernesto se detuvo en medio de la plaza, miró al cielo y con voz temblorosa pero decidida gritó: «Dime algo. Si realmente existes, muéstrame un milagro». Su corazón latía rápidamente. Las palabras que acababa de pronunciar le parecían absurdas incluso a él, pero en ese momento eso no le importaba. Estaba más allá de lo que la razón podía controlar. Miedo, ira, frustración, todo estaba mezclado dentro de él. Quería algo que lo sacara de su inercia, que lo arrancara de la soledad que sentía en el pecho. El viento soplaba fuerte y las hojas de los árboles circundantes comenzaron a moverse rápidamente. Pero no pasó nada más. Ni relámpagos ni truenos. El cielo estaba despejado y el mundo continuaba su rutina. Ernesto miró a su alrededor esperando que algo sucediera, pero todo permaneció en silencio. Sintió una punzada de frustración. Nada. No pasó nada. Todo está en silencio. Tal como sabía que sería, pensó, sintiendo nuevamente el peso de la derrota.
Luego miró al suelo y dio un paso hacia la salida de la plaza. Pero antes de que pudiera irse, ocurrió algo diferente. Sintió una vibración en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. El cielo, que hasta entonces había estado despejado, de repente se oscureció. Una nube oscura apareció de la nada, cubriendo el sol. El viento se levantó y, casi sobrenaturalmente, un rayo cayó no muy lejos de donde estaba. El sonido del trueno hizo temblar la tierra y Ernesto se estremeció de miedo. Miró al cielo, tratando de comprender qué estaba pasando, pero el miedo se apoderó de él. El aire estaba pesado, como si estuviera cargado de una energía invisible. Por un momento, Ernesto quedó paralizado, incapaz de mover un músculo. Sus ojos estaban fijos en el cielo y su mente comenzó a cuestionar todo lo que creía saber. ¿Fue una señal? ¿O simplemente una coincidencia, un fenómeno natural? Él no lo sabía, pero sentía que algo más grande estaba sucediendo. Fue entonces cuando oyó una voz, suave pero claramente audible, que venía de algún lugar en medio de la tormenta. Ernest miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La voz parecía venir del viento, pero también parecía ser más profunda, como si resonara dentro de su propia alma. Sus piernas temblaron y dio un paso atrás, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Quién está ahí?, preguntó intentando mantener la calma, pero su voz estaba llena de miedo y ansiedad. La voz continuó, sin prisa, sin sentido de urgencia, pero clara y llena de una autoridad pacífica que Ernesto no pudo comprender. No tienes nada que temer, hijo mío. Te he estado esperando. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué pensar. El miedo seguía allí, pero ahora mezclado con una inexplicable sensación de curiosidad. No sabía cómo, pero algo dentro de él lo obligaba a quedarse allí, escuchando esa misteriosa voz. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó sintiéndose completamente perdido. La voz, ahora más suave, continuó. Me llamaste y yo te respondí. Pero tu desafío no es contra mí sino contra ti mismo. Te has desviado de quien realmente eres y has perdido tu camino. La respuesta siempre ha estado dentro de ti, Ernesto. No es un milagro lo que estás esperando, sino un cambio dentro de tu corazón. Ernesto sintió una ola de emociones conflictivas. Quería gritar, cuestionar, comprender. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a calmarse. La voz parecía tener una sabiduría tranquila, una serenidad que nunca había experimentado antes. Sabía, en el fondo, que algo le estaba siendo revelado, algo que siempre había sabido pero que nunca había querido aceptar. Pero, comenzó, con la voz quebrada por la duda, ¿cómo puedo confiar en lo que no puedo ver? ¿Cómo sé que esto es real? La voz respondió con una calma imperturbable. La fe no se ve con los ojos, Ernesto. Se ve con el corazón. La duda es lo que te impide avanzar, y solo tú puedes abrir la puerta a lo que está frente a ti. No hay milagros sin transformación. No hay señales sin un corazón dispuesto a creer. Ernesto permaneció en silencio durante un largo momento, meditando sobre las palabras. La tormenta que lo rodeaba pareció calmarse y el viento empezó a amainar. El cielo se fue iluminando poco a poco, como si la naturaleza misma respetara ese momento de introspección. Dio un paso vacilante hacia adelante. Lo que allí ocurría parecía tan surrealista, pero al mismo tiempo, tan profundo. Quería gritar, preguntar más, pero las palabras no salían. En cambio, se sintió más ligero. Como si le hubieran quitado una presión de encima. Miró al cielo, que ahora estaba despejado nuevamente, y sintió algo nuevo. Un sentimiento de bienvenida, de pertenencia, que nunca había conocido. Ernesto cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, se permitió sentir algo más profundo que la ira, la duda o el miedo. Sintió que tal vez esa voz, esa presencia, era realmente la respuesta que había estado buscando todo ese tiempo. Quizás no sería un milagro repentino, sino una transformación gradual que comenzaría de adentro hacia afuera. Antes de irse, susurró. Señor, estoy listo. Con las últimas palabras resonando en su mente, Ernesto supo que este no era el final de su búsqueda, sino el comienzo de un nuevo viaje. Y por primera vez estuvo dispuesto a seguir ese camino, con la fe que hasta entonces había rechazado. La tormenta se disipó y el sol volvió a brillar. El desafío de Ernesto, con todas sus dudas y temores, había dado espacio para que algo nuevo naciera dentro de él. Y estaba listo para afrontar lo que viniera en su camino, ahora con un corazón diferente. ¿Qué pasará con Ernesto ahora? ¿Podrá finalmente aceptar la fe que siempre ha rechazado?
La transformación que comenzó en ese momento puede llevarte a enfrentar desafíos aún mayores. Era un día gris, como si el cielo mismo compartiera la tristeza de Ernesto. Las nubes pesaban sobre la pequeña ciudad, y una brisa fría recorrió las calles desiertas de su barrio. El ambiente parecía encajar con el vacío que él sentía en su corazón. Su madre, la única familia que le quedaba, había partido inesperadamente, y su dolor era tan profundo que sentía como si una parte de él hubiera sido arrancada, dejándolo vacío y perdido. Se encontraba en la iglesia del pueblo, donde su madre había ido a rezar todos los domingos. Ernesto nunca había sido devoto, pero hoy necesitaba algo. Necesitaba entender por qué la vida le daba tan duro golpe. La iglesia estaba casi vacía, excepto por unas cuantas personas que rezaban en silencio. El olor a incienso llenaba el aire, y las velas titilaban suavemente, como si respondieran a la tristeza de Ernesto. Con los ojos rojos por el llanto, Ernesto se arrodilló frente al altar. No sabía exactamente qué esperaba de esa oración, tal vez una respuesta, tal vez un consuelo, pero sobre todo, un signo de que su dolor tenía algún sentido. Ernesto, gritando en silencio, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso no merezco ser feliz? ¿Qué he hecho mal? Sus manos se apretaron con fuerza, y por un momento, todo se desvaneció a su alrededor. Ya no veía las velas ni oía el murmullo de la gente que rezaba. Solo podía escuchar el sonido de su propio corazón roto. Sentía que algo le quemaba dentro, como si una furia incontrolable estuviera a punto de estallar. Ernesto, te lo pedí tantas veces. ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué me dejaste perderla? Fue entonces cuando, como si el tiempo se detuviera, una figura apareció ante él. No la vio llegar, ni escuchó ningún sonido. Simplemente, estaba allí, de pie, observándolo con una calma profunda que contrastaba con la tormenta que se desataba en el corazón de Ernesto. Era el hombre misterioso, aquel que lo había cruzado en el mercado días atrás. Su rostro parecía más sereno que nunca, pero sus ojos, esos ojos, parecían conocer todo el sufrimiento que Ernesto llevaba dentro. El hombre misterioso, con una voz suave pero firme, habló. Hombre misterioso, no es que no te haya escuchado, Ernesto. Es que estás buscando en el lugar equivocado. Ernesto, sorprendido por su presencia, se levantó de golpe, y su cuerpo tembló de rabia y frustración. Ernesto, ¿qué sabes tú de lo que siento? ¿Qué sabes tú de mi dolor? ¿De mi sufrimiento? Nunca me has perdido a alguien que amabas, nunca has tenido que ver cómo se apaga la luz de una vida que tanto querías. El hombre lo miró con ternura, pero sus palabras no eran de lástima, sino de compasión. Hombre misterioso, el dolor que sientes es real, lo sé. Pero lo que no ves, lo que no entiendes, es que el dolor es parte de un proceso más grande. No se trata de lo que has perdido, sino de lo que puedes aprender de ello. Ernesto soltó un grito ahogado, una mezcla de impotencia y enojo. Ernesto, no me hables de lecciones. No quiero lecciones, quiero a mi madre de vuelta. Quiero que las cosas vuelvan a ser como eran, antes de que todo esto me destrozara. La ira lo envolvía. Cada palabra que pronunciaba parecía salir con más fuerza, como un rugido que emanaba de lo más profundo de su ser. Se sentía traicionado, abandonado, y lo peor de todo, se sentía completamente solo en su dolor. Miró al hombre con desprecio, esperando que se marchara, que dejara de hablarle. Hombre misterioso, te entiendo, Ernesto. El dolor te ciega, te hace creer que todo está perdido. Pero el sufrimiento no es el final. Es un paso hacia algo mucho más grande. La pérdida no define quién eres. Lo que haces con ella, lo que aprendes, eso es lo que te transforma. Ernesto, con el rostro empapado en lágrimas, cayó de rodillas de nuevo. Se sentía completamente derrotado. La rabia había dado paso a una tristeza aún más profunda, más oscura. Ya no sabía qué pensar, qué creer. Las palabras del hombre parecían llegar a un rincón de su corazón que había estado sellado durante años. Ernesto, no entiendo cómo todo esto tiene sentido. ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo encontrar paz? El hombre misterioso se acercó lentamente, hasta quedar frente a Ernesto. Su presencia, en lugar de ser abrumadora, era tranquila, como una suave brisa en medio de una tormenta. Hombre misterioso, la paz, Ernesto, no se encuentra luchando contra el dolor. Se encuentra aceptándolo. Al aceptar lo que no puedes cambiar, al abrir tu corazón, la paz llega. No es un premio, no es algo que se gane. Es un estado que se alcanza cuando dejamos ir lo que nos duele,
cuando dejamos que la fe nos guíe. Ernesto, entre sollozos, levantó la vista hacia el hombre. Ernesto, ¿fe? ¿De qué hablas? Nunca creí en nada. La fe no me ayudó a salvar a mi madre. La fe no me trajo la felicidad. El hombre lo miró fijamente. Hombre misterioso, la fe no se trata de evitar el sufrimiento. La fe es saber que, a pesar de todo lo que ocurre, hay algo más grande que nosotros. Algo que nos sostiene, que nos guía, incluso en los momentos más oscuros. La fe es confiar, incluso cuando no entiendes. Y es en esos momentos, cuando todo parece perdido, cuando verdaderamente encontramos el significado de nuestras vidas. Ernesto cerró los ojos con fuerza, como si tratara de negar esas palabras, de alejar esa verdad que lo había alcanzado. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Un pequeño rayo de luz, una chispa, comenzó a encenderse en su interior. Cuando levantó la mirada, ya no vio al hombre misterioso. No había señales de su presencia, solo el vacío y el eco de sus palabras. Ernesto se quedó solo en la iglesia, rodeado por el silencio, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de él estaba empezando a sanar. El dolor seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no sentía que estaba solo en su sufrimiento. Algo mayor, algo más profundo, parecía haber tocado su alma. Y por primera vez, Ernesto se permitió creer que, tal vez, después de todo, podría encontrar la paz. El hombre había desaparecido, pero sus palabras se quedaron en el corazón de Ernesto, como una semilla que comenzaba a germinar. Era una tarde cálida en el pueblo, y el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas. La iglesia, que siempre había estado llena de ecos silenciosos, parecía más acogedora que nunca. Ernesto, quien había pasado la mayor parte de su vida ignorando cualquier tipo de creencia, ahora se encontraba frente a un altar, con los ojos cerrados y el corazón lleno de una paz que nunca había experimentado antes. En su interior, sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado, como si por fin hubiera encontrado algo que lo conectaba con algo más grande que él mismo. Al principio, las palabras que salían de su boca eran vacías, casi forzadas. Pero, conforme el tiempo pasaba, algo profundo en su interior comenzó a cambiar. Su alma, antes dura y llena de resistencia, se abrió poco a poco a lo que ahora entendía. Ya no se sentía solo en su dolor ni perdido en su búsqueda. Sentía que, de alguna forma, alguien lo estaba guiando, como si nunca se hubiera ido, a pesar de que él siempre había creído lo contrario. Gracias, gracias por abrir mis ojos, susurró Ernesto, mirando al altar, como si esperara una respuesta. El aire estaba impregnado de una serenidad que lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. El hombre misterioso, quien siempre parecía aparecer en los momentos más oscuros de su vida, se encontraba de pie frente a él, observando con una mirada suave y llena de comprensión. Ernesto lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. Era como si, por fin, entendiera todo lo que el hombre había querido decirle desde el principio. No había palabras que pudieran describir lo que sentía, solo una profunda paz que venía del entendimiento y la aceptación. El camino no es fácil, pero ahora estás en el verdadero camino, dijo el hombre con voz suave, pero firme, como si cada palabra tuviera el poder de penetrar en lo más profundo de su ser. Ernesto, con los ojos llenos de lágrimas, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Había luchado tanto tiempo contra lo que no entendía, y ahora, al estar frente a lo que siempre había negado, sentía una calma que nunca había experimentado. Había dejado de pelear, había dejado de resistirse. Por fin, podía rendirse a lo que la vida le ofrecía, a la fe que ahora sabía que había estado esperando para recibir. No sé por qué me tomaste tanto tiempo para entenderlo, dijo Ernesto, su voz temblando levemente, pero con una sinceridad palpable. ¿Por qué esperaste tanto para mostrarme esto? El hombre misterioso sonrió, como si entendiera la pregunta de una manera que iba más allá de las palabras. A veces, el corazón tiene que ser quebrantado antes de que pueda ser sanado. El sufrimiento te ha enseñado lo que las palabras no podían. La fe no es algo que se pueda forzar, tiene que venir de tu interior. Solo entonces, cuando te dejas llevar, es cuando puedes ver la verdad que siempre estuvo frente a ti. Ernesto no sabía qué decir. Todo lo que había vivido, todo el sufrimiento, las dudas, las preguntas sin respuesta, ahora cobraban sentido. Su vida había sido un largo viaje en el que, al final, lo que más había necesitado no era riqueza, ni éxito, ni siquiera la aprobación de los demás. Lo que realmente necesitaba era encontrar paz con lo que era, con lo que había perdido y con lo que aún podía ganar. Necesitaba la fe,
no como una respuesta a sus preguntas, sino como un refugio para su alma herida. Entonces, ¿esto es lo que significa vivir de verdad?, preguntó Ernesto, sintiendo que las palabras no podían capturar todo lo que sentía. ¿Aceptar lo que no podemos controlar y dejar que algo más nos guíe? El hombre asintió, sin prisas, como si todo el tiempo del mundo estuviera a su disposición. La vida no es algo que puedas controlar completamente. Tampoco lo fue para mí, pero lo que importa es lo que haces con lo que te ha sido dado. La fe no es una respuesta mágica, pero sí te da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Ernesto miró al hombre con una nueva comprensión. Aquella figura, que antes había sido un misterio, ahora se sentía como un hermano mayor que le había mostrado el camino a seguir. La fe no era algo que se pudiera ver con los ojos, era algo que se sentía en el corazón, algo que se alimentaba con las acciones diarias, con el amor y la compasión hacia los demás. El sol ya se había puesto completamente, y la iglesia se encontraba bañada por una suave luz dorada. Ernesto se levantó lentamente del banco del altar, con el corazón lleno de gratitud. Al mirarse en el reflejo de una ventana cercana, ya no vio al mismo hombre arrogante que había sido antes. Veía a alguien nuevo, alguien que había aceptado su debilidad, su humanidad, y había encontrado en ello una fuerza que no podía haber imaginado. «Gracias», murmuró nuevamente, esta vez con una voz llena de emoción. «Gracias por darme esta oportunidad. Prometo no desaprovecharla». El hombre misterioso, con una sonrisa cálida, se despidió con un gesto simple. «La vida es tuya ahora, Ernesto. Hazla valer». Con esos últimos palabras, el hombre desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a Ernesto con una sensación de paz que nunca había conocido antes. Mientras caminaba de regreso por las calles tranquilas del pueblo, Ernesto sentía que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. Ya no necesitaba pruebas ni señales. Sabía que la fe, aunque invisible, estaba con él en cada paso. La fe no era un concepto abstracto, era la fuerza que lo había sacado del abismo y lo había llevado a una vida plena. Esa noche, por primera vez, Ernesto durmió profundamente, sin miedos ni dudas. Sabía que, aunque el camino por delante no siempre fuera fácil, ya no tendría que recorrerlo solo. La paz que había encontrado en su corazón era todo lo que necesitaba para seguir adelante. La redención no venía de una sola acción, sino de un proceso de aceptación y amor, y él finalmente estaba listo para vivir en ese amor, aceptando todo lo que la vida le ofreciera. La historia de Ernesto, el hombre que alguna vez se burló de Dios, ahora se transformaba en una historia de fe, amor y redención. Y aunque la vida seguiría desafiándolo, Ernesto sabía que ya no importaba la magnitud de los obstáculos, pues había encontrado algo mucho más grande que él, había encontrado paz en su alma, y esa paz nunca lo abandonaría.